Problemas sociales y políticas públicas en Info24 con el sociólogo Juan Pablo Labat. ¿Por qué se precisa una buena era progresista? Es el tema que nos propone esta mañana Juan Pablo Labat. Muy buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro, buenos días al equipo y buenos días a la audiencia. Bueno, esto es una columna casi postelectoral, pero en el fondo uno siente que están todas las cartas echadas, ¿no? Lo que va a suceder en estos días en buena medida ya está configurado, en su gran medida está configurado, y en el resto, bueno, vamos a ser receptores de un bombardeo de propaganda necesario. El asunto central ya no son las propuestas, sino el mano a mano, el convencimiento, las redes fuertes redes, no las redes débiles, no las redes sociales, sino la capacidad de conversación, la capacidad de mano a mano, de cara a cara, más que de mano a mano, que queda por desarrollarse de acá a las elecciones. Y sí, vamos a ver un montón de elementos que nos van a hacer reaccionar. Creo que además el marketing político últimamente se basa en eso, ¿no? En producir reacciones fuertes, inmediatas, instantáneas, pero también efímeras. Y realmente el convencimiento de las personas tiene otras dimensiones que no son, por suerte también, posibles de transformar a partir de simples mensajes. ¿Por qué se precisa una nueva era progresista? Y uno podría pensar, y por lo que conversa todos los días en la calle, con la gente que está de una manera u otra militando este fin de campaña, se nota un cierto atasgo de un modelo que no resultó, de un modelo que prometió muchas cosas que no cumplió, y ese tema es central en esta campaña, la promesa no cumplida, tanto para denunciar de una manera u otra esta impostación política que viene haciendo la coalición con sus nuevas promesas o con sus falsos logros, como también la mesura de los candidatos del Frente Amplio que de una manera u otra no están planteando una gran cantidad de promesas en el sentido de lo que la gente deseara, y ahí hay un ruido en la militancia que a mí me parece importante atender, porque me parece que hay que mirar también la nueva era progresista no como un nuevo gobierno, ni como el gobierno que va a venir a solucionar todos los problemas que existen en el mundo, sino como eso, un gobierno que se va a enfrentar a un conjunto de dificultades y que va a precisar tiempo para organizar un conjunto de respuestas, mientras se ocupa de asuntos urgentes, pero prepara asuntos importantes. Y para eso quise hacer un pequeño ejercicio histórico de mirar una dimensión central que ha estado en debate y que siempre va a estar en debate, puesta arriba de la mesa por la izquierda y puesta abajo de la mesa por la derecha, que es la desigualdad. Cuando uno mira el indicador de la desigualdad en el largo plazo, y estamos hablando de mirarlo a lo largo de un siglo, ¿sí? Con datos que se han reconstruido a partir de trabajo de investigación histórica, de historia económica, especialmente de Luis Bértola, y que muestran cómo hubo una tendencia muy importante durante los primeros 50 o 60 años del siglo XX a una reducción paulatina de la desigualdad, y cómo a partir de los años 60 comenzó una nueva era de aumento de la desigualdad que también duró 50 años o casi 50 años. Cuando hablamos de esos tiempos es mucho tiempo y es necesario mirar qué pasó al costado, y si bien hay muchos determinantes que explican estas cosas, y muchos de ellos vinculados a asuntos externos al país, existió sí un proceso de acompañamiento del Estado y de construcción de Estado y de construcción de lo público durante esos primeros dos vallismos que el Uruguay caracterizaron al Uruguay del siglo XX, y también arrancó lo que podíamos definir la era liberal a partir de los años 60, con grandes cambios políticos en el medio, pero también con grandes continuidades económicas, ¿no? O sea, continuidad recién estudiada o estudiada recientemente
¿no?, en la conducción económica predictadura, dictadura y postdictadura, de un elenco que además tuvo una gran continuidad en su staff civil al frente del Estado en esa era liberal, que trajo aparejado un aumento de la desigualdad. ¿Hasta cuándo aumentó la desigualdad? Bueno, hasta iniciada la era progresista, donde se retoma el proceso de una transformación en el Estado y en las políticas públicas, que no en el momento, sino 3 años después de arrancar. O sea, la desigualdad cae a partir del 2008, no del 2005, cuando asume el gobierno progresista. El gobierno asumió en el 2005 con un conjunto de iniciativas de emergencia importantes, las cuales reconocemos el PANES como la principal, pero no fue hasta 3 años después de implementadas las grandes reformas del progresismo, que además se sucedieron durante los otros 2 gobiernos, que la desigualdad comenzó a caer en forma fuerte, la pobreza, ¿verdad? La indigencia ya había venido cayendo con el Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social. Entonces, hay cuestiones que se discuten en el largo plazo y asuntos que uno no se los puede rifar y tiene que poner necesariamente en la agenda del próximo gobierno progresista, que todos soñamos con que así sea, pero que nos faltan unos días para asegurarlo. Esta idea de que no solamente hay que atender un conjunto de urgencias y emergencias, que son prioridades, que son énfasis, sino que hay que sentar las bases estructurales de un conjunto de reformas no menores que este país tiene por delante para poder ser viable y para que esa idea que hoy nosotros llevamos al gobierno a través de la candidatura de Orsi y Cose como representantes del Frente Amplio, se pueda materializar en el largo plazo en algo que de ninguna manera se puede resolver en un gobierno. ¿Sí? Claro. Digo esto porque a mí me parece muy importante, cuando viene un cambio de gobierno, empieza la lista de los reyes, y la gente empieza a plantear sus reivindicaciones, las cuales sostengo son todas justas. No sé si todas justas, pero digo, en su enorme mayoría lo son. Claro. Sí, son válidas, ¿no? Son válidas, claro. Son razonables. Incluso esta misma discusión que existe sobre el plebiscito de la seguridad social, una de las grandes dificultades que tiene es que es muy difícil de discutir para quienes no estamos de acuerdo con el sí, porque las cosas que plantea transformar son muy atendibles. Es un problema mucho más global el asunto, que en el fondo nos va a llevar o nos lleva a posicionarnos de una manera o de otra. Pero quiero hacer un pequeño repaso. La era progresista hubo una reforma tributaria que fue, de hecho, ese ejemplo en América Latina y que transformó significativamente la estructura de la relación del pueblo con los impuestos, por decirlo de alguna manera. No solamente habilitó un poco más de margen fiscal, tampoco mucho más de lo que hubiera tenido la vieja estructura tributaria. Yo diría que en principio casi que empató. Lo que sí hizo que pagaran más los que tienen más y pagaran menos los que tienen menos, a pesar de lo que se logró instaurar en la cabeza de la gente. Hubo una reforma de la salud muy significativa. Ahora, está claro que se precisa otra, ¿verdad? Claro. A nivel tributario, obviamente, el mundo está discutiendo cosas que requieren otra. También hubo una reforma de la seguridad social, que yo no entiendo por qué no está en el debate, porque fue una reforma de la seguridad social que habilitó que nada más y nada menos que 300.000 compatriotas que no podían jubilarse se jubilaron, que bajó la edad de retiro, y que hizo viables un montón de cosas, además de meterse con asuntos de la protección social mucho más estructurales, que pudieron definir la vida de la gente, ¿no? Pero además existió una transformación en las políticas asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social y demás. Entonces, existió un gran poder de transformación en esa era progresista que se desarrolló durante esos años, y que hoy nos lleva hasta acá con un desarrollo del gobierno multicolor y liberal que tampoco fue la restauración completa de lo que había antes, ¿verdad? Porque lo que nosotros hemos observado es que lo que ha cambiado a lo largo y ancho de todo este proceso es el deterioro de las políticas públicas y no necesariamente una gran transformación de algo.
La única cosa que se plantea como la gran transformación es la transformación educativa, que de transformación tuvo poco, más bien que fue un descalabro de la educación, y lo que se ha hecho en materia de seguridad social, que va a tener que ser abordado por el gobierno que sea, porque no hizo nada de lo que pensaba hacer, o poca cosa, además de generar este perjuicio directo a los trabajadores. Ahora, ¿qué mundo nos viene? ¿No? Y es ahí donde yo sostengo la necesidad de una era progresista, porque estamos en vísperas de un cambio en el mundo en vísperas no, estamos en transcurso, pleno transcurso, pleno cambio del mundo del trabajo, que es gigantesco y que requiere una impronta progresista para poder ser abordado, porque es una discusión que no se puede dar desde el mercadismo de la ideología liberal, ¿verdad? Es una discusión que nosotros precisamos tener un gobierno que siente a los actores en el debate, tener un gobierno que investigue, tener un gobierno que estudie y que se propongan soluciones muchas veces audaces y contempladoras de la situación de las personas. Y es una transformación gigantesca la del mundo del trabajo que se nos viene y que está en ciernes, ¿verdad? Entonces, yo diría que la discusión central de los próximos 20 años va a ser el acceso a derechos, el acceso efectivo a derechos de las personas en el marco de un mundo del trabajo que se está transformando en forma radical, ¿verdad? Y que requiere de políticas públicas activas, de investigación y de implementación, con todos los actores sentados en la mesa. Y el segundo tópico que viene de la mano de esto, que está muy vinculado a los procesos de transformación de la naturaleza y el proceso productivo y la vinculación entre ambiente y mundo de la producción, que también requiere necesariamente de una intervención de políticas públicas, primero que nada para conservar lo público, porque sabemos que el daño que han hecho los enfoques liberales en esta materia es tremendo, ¿no? O sea, el privatizador o rentista o generador de rentas para los privados, ¿no? Y de expropiación de rentas públicas, viste, como motivo central de la gestión de la cosa pública, ha sido un tópico central en todos los países y en todos los modelos liberales. Entonces, nos enfrentamos a estos dos elementos: la discusión de lo público y la conservación de lo público, la reinvención de lo público y del Estado. Solamente puede darse de la mano de un proyecto progresista que investigue y siente a los actores en la mesa, y la discusión del mundo del trabajo, ¿no? Con sus gigantescas transformaciones que todavía no podemos dimensionar y que tenemos noticias todos los días, con un importante empujón hacia el desempleo, elemento que además cada día más quienes estudiamos políticas sociales vemos el empleo y el trabajo como un tópico central en el ejercicio de derechos, en el acceso y en la viabilidad de la vida social. Entonces, estos dos tópicos sumamente intensos y requieren de una gestión científica, por decirlo de alguna manera, y participativa. Y solo el progresismo puede atender eso, más allá de atender las urgencias, las emergencias que se están generando día a día y que requieren planes de abordaje pronto. Juan Pablo, te escuchaba atentamente y pensaba en un eventual gobierno progresista. Tú decías, bueno, cuáles son las expectativas y lo que sería dable esperar. Ahora, hay sectores que han sido notoriamente beneficiados durante este tiempo, sectores empresariales, me refiero en general, que van a reaccionar de alguna manera, ¿no? Es decir, van a presentar alguna reacción allí a un eventual gobierno progresista, ¿no? Está muy bien, está muy buena la pregunta, porque además sobre ese asunto también existen cosas por saber, ¿verdad? Uh-huh. Recientemente sabemos que el 95% de la población del país en los primeros 4 años de gobierno perdió ingresos y que solamente el 5% ganó. Eso no es claramente identificable con un sector empresarial específico. Uh-huh. No podríamos decir acá los que se enriquecieron fueron los ojeros o bueno, ha habido algunas actividades y rubros que han sido particularmente dinámicos y que fruto del cambio tecnológico han atesorado importantes ganancias sin repartir, ¿no? Porque lo que existió acá es el concepto de que el maya oro no tiene que repartir, que la torta derrama después, y
una literatura vieja, sí, que no tiene sentido. Pero lo que más preocupa de este enfoque particular de este gobierno es que ni siquiera podemos decir que es un asunto de clase. Hay demasiados asuntos de amigos, ¿no? Y demasiados asuntos turbios vinculados a áreas grises, ¿no? A áreas bastante grises de la producción económica, muchas vinculadas a ilícitos, o donde se desempeñan también ilícitos. El capitalismo se ha vuelto un asunto cada vez más gris, siempre lo fue, pero desde el punto de vista de dónde está la línea de lo legal y dónde está la línea de lo ilegal. Y lo que está claro es que sin un Estado presente fuerte es muy difícil que, primero que nada, que podamos saber, porque esto me parece muy importante. Durante las eras progresistas invertimos mucho en saber quiénes eran los pobres, no tanto en saber quiénes eran los ricos. Cuando hay que hacer una discusión para repartir, es necesario saber todo, quiénes son los pobres y quiénes son los ricos, y cuánto ganan los que ganan mucho y qué poco ganan los que ganan poco, para incluso tener una discusión social profunda y ordenada que nos permita plantear un esquema de reparto respaldado por las grandes mayorías, porque vamos a tener esas discusiones, ¿no? Hasta dónde se puede subir tal impuesto o tal otro, hasta dónde se puede mejorar la producción y aumentar tal ganancia o tal otra, ¿verdad? Quien piense que en una era progresista no se van a discutir todas estas cosas, capaz que en un gobierno no siempre sucede, pero en una era progresista sí o sí va a suceder. Juan Pablo, muchas gracias por este nuevo encuentro. Nos reencontramos en 15 días. Nos reencontramos en la última antes de las elecciones. Exactamente. Bueno, un abrazo para todos y para todas, y hacer lo que hace falta, que es agarrar la agenda y repasar los nombres de los conocidos y ir a plantear las discusiones que quedan por discutir, además de hacerse un ratito para salir a ver a los vecinos y a todos aquellos que de una manera u otra serían claros beneficiarios de una nueva era progresista. Nos encontramos. Nos vemos. Info 24, la actualidad que nos mueve.